Frente a la élite del Hotel Gran Levante, el jeque sonrió y dijo en árabe: «Esta sirvienta no entiende nada». La mesera bajó la bandeja, lo miró a los ojos y respondió en árabe perfecto. El salón entero quedó sin aire. Las luces de los lustres de cristal del Hotel Gran Levante caían sobre el salón principal como una lluvia dorada que no mojaba a nadie pero que iluminaba todo. Soraya Mendoza. Hadid cruzó el umbral del comedor de gala con la bandeja de plata firme entre las manos, con los pasos cortos y precisos que había aprendido a dar en aquel suelo de mármol durante los últimos años de su vida. Una mujer de mediana edad, de modales serenos y mirada antigua, que aquella noche servía copas de cristal lapidado a las personas más poderosas que se habían reunido en la capital en mucho tiempo. Ella no las miraba a los ojos. Esa era la primera regla del salón, pero los escuchaba, cada palabra, cada acento, cada idioma. Y allí, en aquel salón forrado de seda color hueso, esa noche se hablaban 3 idiomas distintos al mismo tiempo. Inglés en los grupos diplomáticos, español, castellano entre los anfitriones locales. Y en el rincón más iluminado, junto al gran ventanal que daba al jardín interior, árabe culto, profundo, antiguo, brotando de los labios de un grupo de hombres que vestían sus túnicas blancas, como quien viste su propia historia. Soraya entendía cada palabra que decían en árabe, pero ninguno de ellos lo sabía. «Buenas noches, doña Soraya». La voz baja de doña Encarnación Lobo Aguirre, la jefa del personal del salón, mujer mayor de mirada severa, le rozó el oído cuando ella pasaba con la bandeja. Acuérdese de la regla con la delegación del Golfo. Discreción absoluta, ojos al suelo. Y por nada del mundo se atreva a hablar a menos que le hablen primero. Sí, doña Encarnación. Y otra cosa. La supervisora le agarró suavemente el codo, deteniéndola un instante. No me cae bien usted, Soraya. Llegó hace tiempo a este hotel, y todavía no entiendo qué hace alguien como usted en un puesto como este. Tiene las manos cuidadas, habla mejor de lo que tendría que hablar, y mira a las personas como si las hubiera visto antes en otra vida, pero hace bien su trabajo. Y eso, en mi salón, vale más que cualquier currículum. Soraya inclinó la cabeza apenas. No respondió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las palabras no dichas pesan menos en el alma que las palabras que uno se obliga a decir cuando no toca decir nada. Avanzó hacia el grupo del jeque, y mientras caminaba, su mente, sin que ella lo quisiera, sin que ella pudiera detenerlo, empezó a hacer lo que hacía siempre que escuchaba esa lengua, a traducir, a escuchar adentro, a volver, por unos segundos, a ser otra mujer. ¿Cómo se llama este país, primo? Se me olvida cada vez que aterrizo, y sin embargo es donde más invertimos. Mira a los anfitriones, todos sonriendo como si nos debieran algo. Y nos lo deben. Claro que nos lo deben. Mira a esta, la que viene con las copas. ¿La ves? Soraya estaba a 3 pasos del grupo. Su mano sostenía la bandeja con la precisión que había aprendido. Sus ojos miraban al frente sin mirar a nadie. Su corazón, sin embargo, se había detenido por completo dentro del pecho, porque la voz que acababa de hablar pertenecía al hombre más alto del grupo. El jeque Khalid bin Tariq al-Saadi, jefe de la delegación, el invitado de honor de toda la velada. Y lo que estaba a punto de decir, lo dijo con una sonrisa que le dedicó a sus pares, no a ella. Una sonrisa de complicidad, de hombre acostumbrado a decir lo que quiere donde quiere, protegido por el escudo invisible de un idioma que él creía que en aquel rincón del mundo solo hablaban los suyos. Esta sirvienta no entiende nada, ni siquiera sabe lo que está sirviendo. Mírenla, cara de pueblo, manos de cocina, mirada vacía. Por gente así es que el mundo no avanza. Los otros hombres rieron, bajito, con una risa de salón, la risa de los que se sienten a salvo. Soraya llegó frente a ellos, bajó apenas la bandeja, ofreciendo las copas. Su mano no tembló, su rostro no se movió. Pero por adentro de aquella mujer que durante años había sido invisible para casi todo el mundo, algo muy antiguo empezó a despertarse. Algo que había estado dormido, pero no muerto. Algo que su madre, antes de fallecer, le había hecho prometer que no perdería nunca, aunque la vida le exigiera esconderlo. «Hija mía»,
le había dicho Yasmina Hadid de Mendoza desde su cama de enferma, agarrándole la mano con los dedos delgados. El día que alguien crea que tú eres menos por la ropa que llevas, ese día tienes derecho a recordarles quién eres. No por orgullo, por justicia. Soraya respiró hondo, levantó la bandeja un poco y miró al jeque a los ojos por primera vez en toda la velada. Lo miró, de verdad. Y cuando habló, lo hizo en árabe culto, antiguo, universitario, el árabe que se enseña solo en las facultades clásicas de Beirut, el árabe que su madre le había enseñado cuando ella todavía era una niña corriendo descalza por los pasillos de embajadas que ya no existían. Disculpe, Su Excelencia, ¿prefiere su copa con o sin hielo? El sommelier nos pidió consultar a cada invitado. Y permítame decirle, con todo respeto, que entender lo que se sirve en una mesa es una cosa que se aprende rápido. Lo que cuesta más, mucho más, es entender lo que sale de la boca de uno mismo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Soraya alcanzó a escuchar el latido de su propio corazón contra la bandeja de plata. El jeque Khalid bin Tariq al-Saadi se quedó con la mano levantada hacia la copa, congelado en el gesto. Sus ojos, oscuros y firmes hacía un momento, se abrieron lentamente, como si cada milímetro le costara un esfuerzo enorme. Sus labios, que un instante antes habían formado una sonrisa de superioridad, se entreabrieron sin formar ninguna palabra. Los hombres que estaban a su alrededor, primos, asesores, miembros de la delegación, bajaron las copas casi al mismo tiempo, como si una corriente eléctrica los hubiera atravesado a todos. Uno de ellos, un hombre maduro de barba cuidada y mirada inteligente, traductor oficial de la delegación, dio un paso al frente. Era Tariq Salim al-Mansur, intelectual de origen libanés, hombre con conciencia. Y miró a Soraya con una expresión que mezclaba asombro y algo muy parecido al respeto. «Madame», empezó a decir, también en árabe, pero en un tono completamente distinto al del jeque. Un tono de pregunta cuidadosa. Su acento. Disculpe la pregunta, pero su acento no es de aquí. Es de Beirut. ¿Estudió usted en la Universidad Saint Joseph? Soraya bajó la mirada un instante. Y después la levantó de nuevo, esta vez hacia el traductor. Le sonrió apenas. Una sonrisa cansada, antigua, hermosa. Lenguas clásicas, señor. Hace ya mucho tiempo. Otra vida. El traductor se llevó una mano al pecho, en un gesto pequeño pero profundamente respetuoso. Como quien reconoce, sin necesidad de palabras, que está delante de alguien. A unos pasos de allí, un joven que había estado escuchando todo en silencio, se acercó al grupo. Vestía un traje occidental impecable, no la túnica blanca, y tenía los ojos claros y la postura de quien acaba de regresar de un mundo distinto. Era Matías Reverón Salas, sobrino del jeque, joven adulto recién egresado de una universidad europea, la oveja distinta del clan al-Saadi. Matías miró a su tío. Después miró a Soraya. Después volvió a mirar a su tío. Y lo que vio en el rostro del jeque, esa palidez lenta, esa vergüenza que recién empezaba a subir desde el cuello, le hizo entender, en un solo segundo, que lo que acababa de pasar en aquel salón no era un incidente para olvidar. Era el principio de algo. Soraya, mientras tanto, hizo lo único que tenía permitido hacer en aquel momento. Bajó la cabeza con elegancia, ofreció las copas restantes a los demás miembros de la delegación y se dispuso a continuar su recorrido por el salón, como si nada hubiera pasado, como si las 5 palabras en árabe que acababan de salir de su boca no hubieran inclinado el centro de gravedad de toda la velada. Pero al darse vuelta, antes de alejarse, escuchó otra vez la voz del jeque Khalid. Ya no era una voz de salón, era una voz quebrada, baja, casi un susurro. Hablaba en árabe, pero esta vez no en tono de ofensa, en tono de pregunta. «Madame, ¿cuál es su apellido?» Soraya se detuvo. No se giró todavía. Sus dedos apretaron apenas el borde de la bandeja. Y desde algún rincón muy hondo de la memoria, el rostro de su padre, don Alfonso Mendoza Ortuño, ex diplomático de carrera, hombre íntegro caído en desgracia, fallecido sin haber recuperado nunca su buen nombre, apareció ante sus ojos como aparece a veces el rostro de los muertos, cuando uno los necesita. Respondió sin volverse del todo, solo girando apenas el rostro por encima del hombro.
Mendoza, Su Excelencia. Soraya Mendoza Hadid. Mi padre fue Alfonso Mendoza Ortuño. Tal vez Su Excelencia no recuerde el nombre, pero hubo un tiempo en que ese nombre se mencionaba con respeto en muchas embajadas del mundo, antes de que ciertos hombres decidieran destruirlo. Y siguió caminando, sin levantar la voz, sin acelerar el paso, sin mirar atrás. Detrás de ella, el jeque Khalid bin Tariq al-Saadi se llevó la mano al pecho. La copa que no había alcanzado a recibir cayó al suelo de mármol y se rompió en una constelación de fragmentos brillantes. Pero nadie se movió a recogerla, porque algo mucho más grande que una copa se acababa de romper en aquel salón, algo que tenía que ver con el apellido Mendoza, algo que tenía que ver con un secreto que la familia al-Saadi llevaba guardado durante muchos años. Algo que el jeque, que se había creído inalcanzable, acababa de comprender que iba a tener que mirar de frente, por primera vez en su vida. Y al fondo del salón, junto a una columna, doña Encarnación Lobo Aguirre observaba la escena con los ojos abiertos como platos. Vio a su mesera caminar de regreso a la cocina con la espalda recta. Vio a la delegación del jeque parada como si los hubieran clavado al suelo. Vio al traductor llevarse la mano al pecho. Vio al joven sobrino del jeque sacar discretamente un teléfono y empezar a buscar algo con dedos rápidos. Y por primera vez en muchos años de trabajo en aquel hotel, doña Encarnación entendió que la mujer de modales serenos a quien ella nunca había logrado descifrar, acababa de regalarle, sin querer, la noche más memorable de toda su carrera. Soraya cruzó el portón de servicio del Hotel Gran Levante con el paso firme de siempre, pero esa noche el aire de la calle le pareció distinto, más denso, más cargado, como si la ciudad entera hubiera escuchado lo que pasó en el salón y estuviera respirando despacio para no romper la quietud. Caminó las cuadras que la separaban de la pensión donde vivía. Era un edificio modesto en una calle estrecha del barrio antiguo, con balcones de hierro forjado descascarados por el sol y geranios sobrevivientes en macetas viejas. La pensión de doña Remedios Cantú Vega, una viuda anciana, mujer de la pensión modesta donde Soraya vivía, confidente del corazón, era el único hogar que Soraya conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando empujó la puerta, doña Remedios estaba sentada en el corredor, tejiendo bajo una lámpara amarillenta, con la radio puesta en una emisora antigua de boleros. «Hija, llegaste antes hoy». La anciana levantó la vista por encima de los lentes de leer. «Se ve cansada». «Estoy bien, doña Remedios. Solo fue una noche larga». «¿Larga cómo, hija? Cuénteme, que yo de noches largas sé bastante». Soraya se sentó en el sillón pequeño de enfrente. Por primera vez en toda la velada, sintió que el cansancio le caía encima como una manta húmeda. Las manos le temblaban un poco. La memoria de su madre, la memoria de su padre, el rostro del jeque congelado, la voz del traductor llevándose la mano al pecho, el ruido de la copa rompiéndose contra el mármol, todo eso seguía dando vueltas dentro de ella como un carrusel que no sabía detenerse. «Doña Remedios, esta noche pasó algo. Algo bueno o algo malo, mija. Todavía no lo sé». La anciana dejó el tejido sobre el regazo. La miró con esos ojos suaves que han mirado muchas cosas a lo largo de muchos años. «Hija, llevo demasiado tiempo viéndote cruzar esta puerta cada noche con la cabeza más baja de lo que debería tenerla una mujer como tú. Yo no sé toda tu historia, pero algo de tu historia sí intuyo. Y una cosa te voy a decir. El día que te pase algo que no sepas si es bueno o malo, casi siempre es bueno. Lo malo se reconoce de lejos». Soraya bajó la mirada. Se le escapó una lágrima que ella misma no esperaba. La secó rápido con el dorso de la mano. Hubo un hombre esta noche, un hombre muy poderoso, que dijo unas palabras delante de mí pensando que yo no las entendería. ¿Y usted las entendió, hija? Cada una. Doña Remedios sonrió con una sonrisa pequeña, casi traviesa, casi orgullosa. ¿Y le respondió? Sí. ¿En el mismo idioma que él hablaba? Sí. La anciana se inclinó hacia adelante en su silla, apoyó las manos arrugadas sobre las rodillas y dijo, con la solemnidad de quien sabe exactamente lo que está diciendo: «Hija, esta noche su madre se levantó del cielo y aplaudió». Soraya se quebró del todo. Hundió la cara entre las manos y lloró sin hacer ruido, mientras la radio seguía tocando un bolero antiguo que Yasmina Hadid de Mendoza
Solía cantarle cuando ella era niña, en otra casa, en otra vida, en otro país que ya no existía para ella. Doña Remedios se levantó despacio. Caminó hasta el armario del fondo del corredor, ese armario antiguo de madera oscura que Soraya nunca había visto abierto. Sacó del fondo una caja pequeña de cartón forrada de tela floreada. La trajo hasta el sillón donde Soraya estaba sentada, y la depositó sobre las rodillas de su huésped con un cuidado que parecía religioso. «Hija, hace tiempo iba a darle esto, pero estaba esperando una señal, y creo que la señal llegó esta noche». «¿Qué es esto, doña Remedios?» «Esta caja me la dejó el padre Aurelio Castaño Quiroga, el párroco viejo de la iglesia de San Felipe del Camino. ¿Se acuerda usted de él? El que enterró a su mamá, que en paz descanse. Vino a esta pensión a buscarla a usted hace ya un buen tiempo, pero usted estaba trabajando, y él no quiso esperar. Me dejó esta caja. Dijo que adentro había cartas que le habían pertenecido a su papá. Cartas que él guardó durante años porque no sabía a quién entregárselas. Y dijo otra cosa, hija». «¿Qué cosa?» «Dijo que algún día usted iba a necesitar lo que hay adentro, y que cuando ese día llegara, yo iba a saber». Soraya abrió la caja con dedos temblorosos. Adentro había varios sobres amarillentos atados con un cordón delgado. Y arriba de todos, un sobre grueso, sellado con cera roja, dirigido con la caligrafía firme y elegante de su padre a un nombre que Soraya nunca había oído en su vida, pero que esa misma noche le iba a sonar de una manera nueva: Don Tarik al-Saadi, padre del jeque Khalid. La habitación presidencial del Hotel Gran Levante estaba a oscuras. Solo una lámpara de pie iluminaba un círculo dorado sobre la alfombra persa. Y dentro de ese círculo, sentado en el borde de una silla de cuero, el jeque Khalid bin Tarik al-Saadi llevaba más de 2 horas mirando un punto fijo en la pared sin poder mover ni los dedos. Se había quitado la cufilla, se había quitado el cordón negro de la agal, se había quedado solo con la túnica blanca, descalzo sobre la alfombra, como si necesitara desprenderse de cada símbolo de poder, antes de poder pensar con claridad. Sobre la mesa baja, frente a él, había una copa de agua intacta. La habían enviado del room service hacía mucho rato. Nadie la había bebido. En la pared opuesta, apoyado contra el marco de la puerta, su sobrino Matías Reverón Salas lo observaba en silencio. El joven había llegado a la suite poco después del incidente, llamado por el propio jeque con 2 palabras escritas en un mensaje breve: «Ven ahora». Y aunque hacía casi 1 hora que estaba allí, ni el tío ni el sobrino se habían atrevido a romper el silencio. Hasta que el jeque, sin levantar la mirada, habló por primera vez: «Sobrino, tú sabes lo que es darse cuenta, a una edad como la mía, que uno se ha convertido en exactamente el tipo de hombre que su propio padre le pidió que nunca fuera». Matías no respondió. Sabía que la pregunta no buscaba respuesta. Buscaba testigo. «Mi padre, don Tarik al-Saadi, que descanse en paz, me dijo una vez algo que yo elegí olvidar. Me dijo: Khalid, el día que tú humilles a alguien creyendo que el idioma te protege, ese día te vas a haber convertido en un hombre pequeño con un apellido grande. Y los hombres pequeños con apellidos grandes son los que más daño hacen al mundo». El jeque levantó la copa de agua. La miró. Volvió a dejarla sin beber. «Esta noche, en aquel salón, fui exactamente eso, sobrino. Un hombre pequeño con un apellido grande. Tío, no me defiendas. No me hagas el favor. Esta noche me derrumbé delante de mis propios primos, delante del traductor, delante de 200 invitados que no entienden árabe pero que entendieron perfectamente lo que pasó. Y lo que es peor, me derrumbé delante de una mujer que me devolvió la dignidad de la lengua árabe con más respeto del que yo mismo le había ofrecido». Matías se acercó. Se sentó en el sofá frente a su tío, y por primera vez en su vida adulta, se atrevió a hablarle al jeque no como sobrino, sino como adulto. «Tío, ¿quieres que yo investigue?» «¿Investigar qué, sobrino? ¿Quién es ella? De verdad». El apellido que pronunció: Mendoza, Hadid, su padre. La frase que dejó al aire antes de irse, esa de «ciertos hombres decidieron destruirlo». Algo me dice que esto no termina aquí. Y algo me dice también, tío, que es mejor que tú sepas la historia completa antes que cualquier otra persona te la cuente. El jeque levantó por fin la mirada. Sus ojos oscuros estaban enrojecidos no por la furia, sino por algo mucho menos frecuente en hombres como él:
La duda real. Hazlo, Matías, pero hazlo con respeto. No quiero que esa mujer sienta que la estamos persiguiendo. Quiero que sepamos. Y quiero saberlo yo, antes que nadie, para poder hacer lo correcto cuando sepa. Matías asintió. Sacó el teléfono del bolsillo y empezó a teclear. A esa misma hora, al otro lado de la ciudad, Soraya Mendoza Hadid tenía las cartas de su padre extendidas sobre la pequeña mesa de madera del cuarto de la pensión. La caja floreada de Doña Remedios estaba abierta a un costado, vacía. Las cartas, ordenadas por fechas escritas a lápiz en el reverso de cada sobre, formaban una hilera silenciosa que parecía la columna vertebral de toda una vida. Doña Remedios Cantú Vega le había llevado un té de manzanilla y la había dejado sola. «Hija, esto es entre usted y los suyos. Yo voy a estar en mi cuarto si me necesita». Soraya tomó la primera carta. Era la más antigua. Su padre la había escrito siendo todavía un joven diplomático destinado en una embajada del Mediterráneo Oriental, mucho antes de que ella naciera. Estaba dirigida a un colega, un amigo cercano, evidentemente por el tono, y era una carta breve, casi alegre, donde don Alfonso describía una cena protocolar a la que había asistido en un palacio de la región. Mencionaba a varios anfitriones árabes con respeto y admiración, y entre ellos mencionaba un nombre que hizo que Soraya soltara la carta sobre la mesa. Tariq al-Saadi, un hombre joven todavía, pero ya con la sabiduría de los abuelos. Lo aprecié desde el primer apretón de manos. Sospecho que llegaremos a ser amigos. Soraya se llevó la mano a la boca. El padre del jeque que la había humillado había sido amigo de su propio padre. Buscó la siguiente carta. Y la siguiente. Y la siguiente. A medida que avanzaba en la cronología, el nombre de don Tariq al-Saadi aparecía cada vez más, con un afecto cada vez más creciente. Las cartas dejaban de ser correspondencia profesional y se volvían correspondencia entre dos hombres que habían descubierto que pensaban parecido sobre el mundo, hasta que Soraya llegó a una carta distinta de las demás. Estaba escrita ya con la caligrafía un poco más temblorosa de su padre. La fecha en el reverso correspondía a un periodo que Soraya recordaba con claridad. Era la época en la que su padre había empezado a hablar menos en casa, a quedarse encerrado en el despacho, a recibir visitas que su madre Yasmina no aprobaba. Era la época que precedió al escándalo. La carta estaba dirigida a don Tariq al-Saadi, pero nunca había sido enviada. Soraya respiró hondo y empezó a leer. «Querido amigo Tariq, te escribo con el corazón pesado. Aquí en la capital se está tejiendo una red contra mí que ya no logro desenredar solo. Mi propio colega de gabinete, don Casimiro Beltrán Roca, ha estado moviendo papeles que no son míos para hacerlos parecer míos. Lo he confrontado en privado. Lo niega todo. Pero hay un detalle, querido amigo, que me preocupa más que cualquier otro. En los documentos que él está fabricando, aparece un sello comercial que tú reconocerías de inmediato. Es el sello de la sociedad que tu familia mantiene con un consorcio europeo desde hace décadas. El mismo sello, querido amigo. Yo sé que tú no estás detrás de esto. Pero quiero advertirte que alguien dentro de tu propia red de negocios está dispuesto a hundir mi nombre usando símbolos que pertenecen a tu familia. Si esto llega a manos equivocadas, no solo me destruirán a mí, también te involucrarán a ti. Necesito tu ayuda. Necesito que vengas, si puedes, o que me digas a quién acudir. Te abrazo con la confianza de siempre. Alfonso. Soraya bajó la carta sobre la mesa. Tenía los ojos llenos de lágrimas que ya no caían. Habían llegado a ese punto en que el dolor se vuelve hielo. Su padre había sabido. Su padre había sabido exactamente quién lo estaba destruyendo. Don Casimiro Beltrán Roca, el colega de gabinete. El mismo hombre que después del escándalo había prosperado en una carrera meteórica mientras la familia Mendoza se hundía en la ruina. Y su padre había intentado pedir ayuda. Le había escrito a su amigo Tariq al-Saadi. Pero la carta nunca había sido enviada, nunca había llegado. ¿Por qué? Soraya buscó dentro del sobre y encontró, doblado en 4, un pequeño papel adicional, una nota escrita con otra caligrafía, la caligrafía de su madre. Alfonso, esta carta no se la voy a mandar a tu amigo, no por desconfianza, sino por amor a ti. Si don Tariq se entera de que su sello está siendo usado para destruirte, va a moverse.
Y si se mueve, los que están en contra tuya no van a parar contigo. Van a ir también contra él, y contra toda su familia. Sé que tú no quieres eso. Yo tampoco. Vamos a defendernos solos. Algún día, si Dios quiere, esta carta llegará a las manos correctas. Pero ese día no es hoy. Yasmina. Soraya cerró los ojos. La carta nunca había llegado al amigo de su padre porque su madre, en un acto de amor imposible de calcular, había decidido proteger no solo al esposo, sino también al amigo del esposo, para evitar que la red de destrucción se extendiera, para que al menos una familia, lejos en el desierto, sobreviviera al desastre. Y allí, en aquel cuartito de pensión, Soraya entendió por primera vez en su vida algo que su madre había callado durante todos sus años de enfermedad. Yasmina Hadid de Mendoza había muerto cargando una culpa que no le pertenecía. La culpa de no haber enviado a tiempo la carta que tal vez habría salvado a su esposo. Soraya se llevó la mano al pecho. Allí guardaba, debajo de la blusa, la pequeña medalla de plata que había sido de su madre. Una medalla diminuta con la inscripción árabe Sabr, paciencia. Ella la llevaba siempre, debajo del uniforme, debajo del delantal, debajo de cada bandeja que cargaba por aquellos salones de mármol. Esa medalla era la única cosa de su vida anterior que Soraya nunca se había permitido perder. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la apretó con fuerza contra la palma, como quien aprieta la mano de su madre por última vez. Mientras tanto, en la suite presidencial, Matías Reverón Salas leía en voz baja para su tío los resultados de su búsqueda. El joven había pagado en cuestión de minutos por acceso a archivos digitales de prensa de varios países. Había contactado a un antiguo profesor suyo que era especialista en historia diplomática y había reunido en menos de una hora un retrato bastante completo del caso Mendoza. Tío, don Alfonso Mendoza Ortuño, fue uno de los diplomáticos más respetados de su generación. Carrera impecable durante años. Cayó en desgracia tras un escándalo que la prensa de la época describió como un caso de irregularidades en contratos comerciales internacionales. Lo que resulta interesante, tío, es que el caso nunca fue probado en los tribunales. Don Alfonso falleció antes de que se llegara a sentencia, y el verdadero ganador del proceso fue un colega suyo de gabinete que asumió varios de sus contratos posteriormente. ¿Cómo se llama ese colega, sobrino? Don Casimiro Beltrán Roca. El jeque se llevó las dos manos a la cara. Por primera vez en toda la noche, dejó escapar un sonido que no era una palabra. Era algo entre el suspiro y la queja. Casimiro Beltrán, ¿lo conoces, tío? Sobrino. Casimiro Beltrán es socio comercial de nuestra familia desde hace muchos años. Mi padre lo conoció en algún momento de su vida. No recuerdo cuándo exactamente. Y desde entonces aparece en cada reunión de negocios importante de nuestro consorcio. Es un hombre amable, muy amable, de los que sonríen demasiado. Matías se quedó muy quieto. Los dos hombres se miraron y entendieron, sin necesidad de decirlo, que la historia que estaban descubriendo no era una coincidencia. La mujer que había sido humillada esa noche en el salón era la hija de un hombre destruido por alguien que había construido su fortuna sobre la ruina ajena. Y ese alguien, durante años, había estado entrando y saliendo de la casa de la familia Al-Saadi como si fuera un amigo de toda la vida. Tío, susurró Matías, me parece que hay algo que mi abuelo, don Tarik, sospechaba. Hay cartas de él en los archivos familiares de Riyad, cartas que él guardaba en una caja aparte. Yo no las he leído nunca. Mi padre me las mostró una vez, hace años, y me dijo que algún día las íbamos a abrir juntos, pero nunca lo hicimos. El jeque levantó la cara. Sus ojos brillaban con algo nuevo, algo que se parecía mucho al arrepentimiento, pero también a la determinación. Sobrino, mañana mismo nos volvemos. Quiero esas cartas. Quiero todo lo que mi padre haya guardado sobre esto. Y quiero que tú me ayudes a entender qué fue lo que mi propia familia, sin saberlo, dejó pasar. ¿Y la mujer, tío? ¿La señora Mendoza? El jeque se quedó pensando un instante. Después, con una serenidad que sorprendió a Matías, respondió: a esa mujer no le debemos una disculpa, sobrino. Le debemos una verdad. Y la verdad no se entrega corriendo. Se entrega completa. Cuando tengamos todo, vamos a volver. Y le vamos a devolver lo que mi familia, sin saberlo, dejó que le quitaran. A la mañana siguiente,
Soraya llegó al Hotel Gran Levante con los ojos cansados pero la espalda recta. Doña Encarnación Lobo Aguirre la estaba esperando en el corredor de servicio, con los brazos cruzados. «Doña Soraya, pase a mi oficina». Soraya respiró hondo. Pensó, durante un instante, que la iban a despedir, que el incidente de la noche anterior, sin importar cuán justificada hubiera estado su respuesta, habría sido motivo suficiente para que la dirección del hotel quisiera deshacerse de ella antes de que la delegación del jeque exigiera reparaciones. Entró a la oficina. Doña Encarnación cerró la puerta. Pero en lugar de sentarse en su silla detrás del escritorio, la supervisora se quedó parada, mirándola. Y entonces, ante la sorpresa total de Soraya, doña Encarnación Lobo Aguirre, la mujer dura, la mujer de los años, la mujer que durante todo aquel tiempo había mirado a Soraya con desconfianza, hizo algo que no hacía nunca. Le tendió la mano. «Doña Soraya, anoche, cuando usted respondió a ese hombre en su propio idioma, con la dignidad que respondió, yo entendí algo que llevaba meses sin entender. Entendí por qué usted siempre tuvo esa forma extraña de moverse por mi salón. Entendí por qué usted nunca encajó del todo con el resto del personal. Y entendí también, doña Soraya, que llevo muchos años trabajando en este oficio, y que casi nunca he tenido el privilegio de tener a una mujer como usted bajo mi mando». Soraya estrechó la mano que le tendían. No supo qué decir. «Voy a hacer dos cosas por usted hoy mismo, doña Soraya. La primera, la voy a sacar del salón de gala, no por castigo, sino al revés. La voy a poner al frente del comedor de huéspedes especiales. Es un cambio de cargo, mejor sueldo, más respeto, y va a ser usted quien dirija al equipo de meseras del piso superior. La segunda cosa, doña Soraya, es la siguiente. Si alguna vez alguien en este hotel, sea quien sea, vuelve a faltarle al respeto, por favor venga directo conmigo. Yo voy a ser su escudo desde hoy». Soraya bajó la cabeza. Las lágrimas le subieron hasta los ojos, pero no las dejó caer. Hacía muchísimo tiempo que nadie le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Hacía muchísimo tiempo que nadie reconocía, ante ella, que merecía más de lo que estaba recibiendo. «Doña Encarnación, yo no sé cómo agradecerle. No me lo agradezca, doña Soraya. Esto no es generosidad mía. Esto es justicia atrasada». Aquella misma tarde, mientras Soraya empezaba sus nuevas funciones en el comedor de huéspedes especiales del piso superior, un hombre joven con una libreta pequeña y una mochila gastada cruzaba el lobby del Hotel Gran Levante. Vestía sencillo, llevaba unos lentes de armadura ligera y tenía la mirada despierta de los que se ganan la vida buscando historias. Era Sebastián Iturbe Naranjo, periodista de un medio digital cultural, hombre con olfato y respeto por las historias verdaderas. Le habían llegado rumores. Algo había pasado la noche anterior en el salón principal del Gran Levante. Una empleada del salón había respondido en árabe a un jeque de altísimo nivel. Varios invitados habían comentado el incidente en redes sociales sin dar nombres concretos. Pero la historia, para alguien con olfato, ya era una historia. Sebastián se acercó a la recepción. «Buenas tardes. Quería hacer una pregunta». La recepcionista levantó la vista. Sebastián le mostró su credencial. «Soy periodista. No vengo a buscar problemas para nadie. Solo quiero confirmar si una empleada llamada Soraya Mendoza Hadid trabaja aquí. Y si fuera posible, me gustaría dejarle una nota». La recepcionista vaciló. Llamó por teléfono interno a alguien. Habló bajito durante un minuto. Después colgó, y le sonrió a Sebastián con una sonrisa profesional, pero también levemente conspirativa. «Doña Soraya está hoy ocupada con sus nuevas funciones, pero si usted me deja la nota, yo me encargo personalmente de que la reciba esta misma tarde». Sebastián escribió la nota en una hoja de su libreta. La dobló. Y se la entregó. La nota decía simplemente: «Doña Soraya, sé parte de lo que pasó anoche. Creo que su historia merece ser contada con respeto, en sus propios términos, y solo si usted lo desea. No vengo a pedirle nada que usted no quiera dar. Pero si alguna vez sintió que el nombre de su padre merecía ser limpiado en público, yo estoy dispuesto a ayudarla. Sebastián Iturbe Naranjo». Y al pie, su número de teléfono. Aquella noche, cuando Soraya regresó a la pensión, encontró la nota apoyada sobre la mesita de su cuarto, junto a las cartas todavía abiertas.
Doña Remedios la había dejado allí sin decirle nada. Soraya leyó la nota 3 veces. Después miró las cartas. Después miró la pequeña medalla de plata que tenía sobre el pecho. Y supo, con esa claridad que solo aparece muy pocas veces en la vida, que el momento de decidir había llegado. No de decidir si hablaba o no. Eso ya estaba decidido desde la noche anterior. Lo que tenía que decidir era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El avión privado de la familia Al-Saadi cruzaba el cielo nocturno cuando Matías Reverón Salas terminó de leer en voz alta el último de los recortes de prensa que había logrado reunir sobre el caso Mendoza. El jeque Khalid bin Tariq Al-Saadi, sentado frente a él en uno de los sillones de cuero claro del salón principal de la aeronave, escuchaba con los ojos cerrados y una mano apoyada en la frente, como quien recibe una noticia que ya sospechaba, pero que no había querido confirmar. «Tío, hay una cosa más. Algo pequeño, pero importante. Dímelo, sobrino». El nombre de la madre de Soraya, Yasmina Hadid. La encontré en los archivos académicos de una universidad clásica de Beirut. Fue profesora de literatura árabe medieval, una autoridad en su materia. Tenía publicaciones con 2 miembros del Consejo Cultural que mi abuelo, don Tariq, financiaba en aquella época. El jeque abrió los ojos. Mi padre conocía a esa mujer. Es muy probable, tío. Más que muy probable, diría yo. Khalid bin Tariq se levantó del sillón. Caminó hasta la pequeña ventana del avión y miró por encima del hombro hacia las luces dispersas que parpadeaban abajo, como si fueran fragmentos de una historia que él recién empezaba a leer en su correcto orden. La voz le salió baja, casi avergonzada. Sobrino. Yo crecí escuchando a mi padre mencionar 2 apellidos con un cariño que no le escuché por casi nadie más. Uno era Mendoza. El otro era Hadid. Yo los oía de niño y nunca pregunté quiénes eran. Pensaba que eran amigos antiguos, perdidos en el tiempo. Ahora me doy cuenta de que mi padre los nombraba porque no encontraba la forma de explicarme por qué los había perdido. Matías no respondió. Sabía que aquel era uno de esos momentos en que un sobrino no responde. Solo escucha. El avión aterrizó pocas horas después en una pista privada en las afueras de la capital. Un automóvil oscuro los esperaba para llevarlos directamente a la residencia familiar. Una casa antigua de muros altos, jardín interior con palmeras centenarias, y un ala de archivos que pertenecía a don Tariq Al-Saadi, y que nadie había vuelto a abrir desde su fallecimiento. El jeque Khalid pidió las llaves al administrador de la residencia, un hombre mayor llamado Hamza al-Bakri, que había servido a la familia durante toda su vida, y que entregó las llaves sin hacer preguntas, solo con un asentimiento respetuoso. Tío y sobrino entraron juntos al ala de archivos. El olor del lugar era el olor de los papeles que han esperado durante años en silencio. Estanterías de madera oscura llenas de cajas etiquetadas con caligrafía árabe. Un escritorio antiguo en el centro, con una lámpara de bronce que llevaba demasiado tiempo apagada. Y al fondo, en un mueble bajo cerrado con candado, la caja a la que Matías se había referido en la suite del hotel. Mi padre me mostró esa caja una sola vez, tío. Me dijo que adentro estaba la última deuda que él no había alcanzado a pagar. Yo era un adolescente y no entendí lo que quería decir. Le pregunté si era una deuda de dinero. Él me respondió que las deudas que de verdad pesan no son de dinero. Matías abrió el candado con la llave pequeña que el administrador les había entregado. Levantó la tapa de la caja. Adentro había documentos. Documentos perfectamente ordenados. Cartas, recortes de prensa antiguos ya amarillentos, fotografías en blanco y negro, y una carpeta de cuero gastado con un solo nombre escrito en árabe sobre la tapa. Mendoza Ortuño. El jeque tomó la carpeta con cuidado, la abrió sobre el escritorio, y empezó a leer en voz baja para sí mismo, mientras Matías permanecía a su lado en silencio respetuoso. Adentro de la carpeta había un dossier completo, un dossier que don Tariq Al-Saadi había construido durante muchos años, en silencio, sin contarle a nadie. Era el expediente del caso Mendoza, reconstruido pieza por pieza desde el otro lado del mundo, con la paciencia de un hombre que sospechaba algo y que necesitaba pruebas antes de moverse. Había recortes de prensa árabes, en los que se mencionaba al consorcio comercial de la familia Al-Saadi, y se hacía referencia indirecta a ciertos socios europeos cuyos métodos no son del todo claros.
Había cartas firmadas por don Tarik y dirigidas a abogados internacionales, pidiendo investigaciones sobre don Casimiro Beltrán Roca. Había informes financieros que demostraban transferencias sospechosas hechas durante el período del escándalo. Y había, al fondo de la carpeta, una carta sellada que llevaba escrito por fuera, con la caligrafía firme del propio don Tarik. Para mi hijo Khalid. Solo abrir cuando la verdad lo busque a él. El jeque se quedó mirando la carta durante un largo rato. Después, con manos que ya no temblaban, la abrió. Hijo mío Khalid, si algún día llegas a leer estas líneas, es porque la verdad por fin se ha decidido a buscarte. Yo no fui capaz de entregártela en vida porque, te lo confieso con vergüenza, durante años no supe cómo. Mi amigo Alfonso Mendoza Ortuño fue destruido por un hombre que nuestra familia, sin saberlo, ayudó a financiar. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Alfonso había fallecido. Su esposa Yasmina, una mujer de una dignidad que tú no alcanzas a imaginar, había desaparecido del mundo público. Y la hija de ambos, una niña a la que conocí brevemente en una visita diplomática, se había perdido en el silencio de un país lejano. Yo intenté buscarlos durante años. No los encontré. Y entonces decidí guardar esta caja, hijo mío, con la esperanza de que algún día, de alguna forma, la vida pusiera en tu camino a alguien de esa familia. Si así ha sido, hijo, escúchame bien. Ese encuentro no es casualidad, es deuda. Es la deuda que yo no alcancé a pagar, y ahora te pertenece a ti pagarla. Tu padre, Tarik al-Saadi. El jeque dejó la carta sobre el escritorio. Por primera vez en muchos años se permitió llorar. No el llanto ruidoso de los hombres que se quiebran. El llanto silencioso, lento, casi digno, de los hombres que entienden tarde una verdad que estaba esperándolos desde hacía décadas. Matías le puso una mano en el hombro, sin decir palabra. Tío, mi abuelo te dejó esta caja para que un día tú hicieras lo que él no pudo. Y yo me burlé de ella, sobrino. Me burlé de ella en un salón, delante de mis pares, sin saber que era exactamente la mujer que mi padre me había estado preparando, durante toda su vida, para encontrar. Khalid bin Tarik al-Saadi cerró los ojos, y por primera vez desde que era jeque, desde que era heredero, desde que era el hombre del apellido grande, se dio permiso a sí mismo para sentirse pequeño, no con humillación, con humildad. Que no son la misma cosa. Sobrino, llama al piloto. Volvemos esta misma noche. A miles de kilómetros de allí, en la pequeña pensión de doña Remedios Cantuvega, Soraya Mendoza Hadid había pasado 2 noches sin dormir. Las cartas de su padre seguían sobre la mesa. La nota de Sebastián Iturbe Naranjo seguía doblada al lado de las cartas. Y la pregunta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar seguía sin respuesta dentro de su pecho. Doña Remedios entró al cuarto con un café recién hecho. Lo dejó sobre la mesa. Se sentó frente a Soraya. Hija, ¿va a hablar con el periodista o no? No lo sé, doña Remedios. Si hablo, mi historia deja de ser mía. Pasa a ser de todos. Y yo llevo demasiados años cuidando esta historia para entregársela a cualquiera. Ese muchacho no es cualquiera, hija. Yo lo busqué. Soraya levantó la cara, sorprendida. ¿Usted lo buscó, doña Remedios? Sí, hija. Después de leer la nota, le pedí prestado el teléfono al portero y llamé al número que él dejó. Hablé con él durante 1 hora. Le hice las preguntas que usted no se atrevía a hacerle. Y le voy a contar lo que descubrí. Doña Remedios sacó del bolsillo del delantal una hoja de papel doblada. La desplegó. Sebastián Iturbe Naranjo no es de los periodistas que trabajan para el escándalo. Trabaja para un medio cultural pequeño que se especializa en historias que otros no quieren contar. Hace años publicó la historia de un albañil que en realidad había sido pianista en otro país y le devolvió la dignidad sin convertirlo en circo. Hace menos tiempo publicó la historia de una empleada doméstica que en su país había sido juez. Y nunca, jamás, en ninguno de esos casos, publicó el nombre o la dirección de las personas sin permiso explícito. Hija, este muchacho es de los buenos. Soraya se llevó la taza de café a los labios. Bebió en silencio, y por primera vez en 2 noches, sintió que algo dentro de ella se desbloqueaba. Doña Remedios, usted hizo todo eso por mí. Hija, hace tiempo que dejé de tener nietos a los que cuidar. Usted llegó a esta pensión hace años con la mirada de mi propia hija cuando enviudó.
Y yo me prometí, en silencio, que no iba a dejarla irse de aquí sin verla recuperar lo que la vida le quitó. No me lo agradezca, hija. Solo dígale a ese muchacho que sí. Soraya miró a la anciana durante un largo rato. Después se levantó. Caminó hasta la mesita del rincón, tomó el teléfono que doña Remedios le había dejado y marcó el número de Sebastián Iturbe Naranjo. El periodista atendió al primer tono. Sebastián, soy Soraya Mendoza Adid. Recibí su nota. Doña Soraya, le agradezco infinitamente que me llame. Quiero que nos veamos, pero quiero ponerle 2 condiciones antes. Las que usted quiera. La primera, el centro de la historia no puede ser el incidente del salón. Eso es un detalle. El centro tiene que ser mi padre. El nombre de mi padre. Don Alfonso Mendoza Ortuño. Su carrera, su honra, su caída. Y la verdad sobre quién lo destruyó. Hubo un silencio del otro lado. Doña Soraya, esa es la única historia que vale la pena contar. Estoy de acuerdo. La segunda condición, Sebastián. Si en algún momento durante el trabajo usted descubre algo que pueda hacer daño injustamente a personas que no tienen culpa en este asunto, prefiero que esa parte se quede afuera. Aunque debilite la historia, aunque la vuelva menos viral, la verdad no necesita destruir inocentes para ser verdad. Sebastián tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz salió cargada de algo que se parecía mucho al respeto. Doña Soraya, si todos los entrevistados pidieran lo que usted me está pidiendo, este oficio sería otra cosa. Cuente conmigo. Acordaron verse al día siguiente, en una pequeña cafetería del barrio antiguo. Soraya colgó el teléfono. Doña Remedios la miraba desde la silla con los ojos brillantes. Hija, su mamá ya no se levantó esta noche para aplaudir. Esta noche se quedó parada todo el rato. Soraya rió por primera vez en muchos días. Una risa pequeña, pero real. A la mañana siguiente, mientras Soraya se preparaba para salir a la cafetería donde se vería con Sebastián, alguien tocó la puerta de la pensión. Doña Remedios fue a abrir. Frente a ella, en la calle estrecha del barrio antiguo, había 2 hombres. Uno era el jeque Khalid bin Tariq al-Saadi, vestido con una túnica blanca sobria, sin lujos, sin séquito. El otro era su sobrino Matías Reverón Salas, con un sobre grueso bajo el brazo. El jeque, al verla, inclinó la cabeza con un respeto que doña Remedios no había recibido nunca de un hombre con tanta presencia. Buenos días, señora. Venimos en busca de doña Soraya Mendoza Adid. No quisimos llamar antes. Quisimos venir en persona, porque lo que tenemos que entregarle no se entrega por teléfono. Doña Remedios los miró. Después miró por encima del hombro, hacia el corredor de la pensión. Soraya estaba parada al fondo del corredor, lista para salir. Había escuchado la voz del jeque desde adentro, y se había quedado paralizada. Los 2 hombres no la presionaron. Esperaron en la puerta. El jeque, con las manos visibles, sin gestos, sin urgencia, como quien sabe que está pidiendo permiso, no exigiendo audiencia. Soraya caminó despacio por el corredor hasta llegar a la puerta. Miró al jeque a los ojos. Y por primera vez desde aquella noche del salón, no había en ella ni rabia ni dolor. Había algo distinto. Una calma que venía de muy adentro. La calma de quien ya ha leído las cartas. De quien ya sabe lo que el otro va a decir antes de que el otro lo diga. Su excelencia. Pase, por favor. El jeque bajó la cabeza otra vez. Cruzó la puerta. Y por primera vez en toda su vida adulta, un hombre con su apellido entró en una pensión humilde no como visitante de paso, sino como deudor que había venido a hacer cuentas con el pasado de su propia familia. El corredor de la pensión de doña Remedios Cantú Vega nunca había recibido a un hombre como aquel. Las paredes amarillentas con cuadros antiguos de paisajes andinos, las plantas en macetas de barro recuperadas de mercados de pulgas, la lámpara de luz tenue colgando del techo descascarado. Todo aquel pequeño universo modesto, construido durante años por una viuda que había sobrevivido a casi todo, recibió de pronto, sin previo aviso, al jeque Khalid bin Tariq al-Saadi y a su sobrino Matías Reverón Salas, con la naturalidad con que reciben los lugares humildes a los visitantes inesperados, con la dignidad intacta de quien sabe que la calidad de un techo no se mide por el oro de sus muebles, sino por la verdad de las personas que viven debajo. Doña Remedios condujo a los 2 hombres hasta el pequeño salón frontal. Un sofá de pana antiguo,
2 sillones de madera con almohadones bordados a mano, una mesita baja con un mantel tejido en crochet, y sobre la mesita, todavía, la taza de café que Soraya no había alcanzado a terminar. «Pónganse cómodos, señores. ¿Les preparo café?» «Por favor, señora», respondió el jeque con una inclinación leve de cabeza. «Si no es mucha molestia». «Ninguna molestia». Doña Remedios se retiró a la cocina. Y los tres, el jeque, el sobrino y Soraya Mendoza Hadid, se quedaron en el salón. Por un momento, ninguno de los tres habló. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de las antesalas importantes. El silencio de las cosas que están a punto de ser dichas y que, por primera vez en muchos años, van a ser dichas correctamente. Soraya se sentó en uno de los sillones. Cruzó las manos sobre el regazo. Esperó. El jeque tomó asiento en el sofá frente a ella. Matías permaneció de pie, junto a la ventana, con el sobre grueso todavía bajo el brazo. «Doña Soraya», empezó el jeque, con una voz que ya no tenía nada del tono de salón de la otra noche. «Vengo a hacer 2 cosas. La primera, pedirle perdón. No el perdón fácil, el de las palabras de cortesía. El perdón verdadero. El que se da entendiendo qué fue lo que se hizo y por qué eso fue grave. La segunda cosa que vengo a hacer, doña Soraya, es entregarle algo que mi padre, don Tarik al-Saadi, dejó guardado durante muchos años, algo que le pertenece a usted, y que, por culpa de mi propia ceguera, ha esperado demasiado tiempo para llegar a sus manos». Soraya no respondió de inmediato. Miró al jeque a los ojos. Después miró al sobrino junto a la ventana. Después al sobre. «Su excelencia», dijo finalmente, con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella. «Antes de que entreguemos nada, antes de que nos pidamos nada, me gustaría preguntarle algo a usted, porque hay una pregunta que me ha quitado el sueño desde aquella noche. Dígamela, doña Soraya. Cuando usted dijo aquellas palabras en el salón, ¿usted me vio a mí? ¿Vio a la mujer detrás del uniforme? ¿O vio solo el uniforme?» El jeque bajó la cabeza. Apretó las manos sobre las rodillas. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz salió ronca. «Vi solo el uniforme, doña Soraya. Y eso, en un hombre como yo, criado por un padre como el mío, es una falta que no tiene disculpa. Mi padre me enseñó desde niño que el respeto se le debe a la persona, no al cargo. Que un trabajador es tan digno como un príncipe. Que el idioma no es un escudo para esconder la falta de educación. Y aquella noche, en ese salón, yo olvidé todo lo que él me enseñó. Por eso le digo que le pido perdón sabiendo lo que hice». Soraya respiró hondo. Las palabras del jeque le golpearon en un lugar profundo. No porque la conmovieran de inmediato, sino porque eran exactas. No había excusas. No había justificación cultural ni de cansancio ni de protocolo. Era un hombre admitiendo que había fallado en lo que más importa. «Le agradezco la honestidad, su excelencia». El jeque levantó la mirada. «Doña Soraya, mi sobrino Matías y yo viajamos esta semana a la residencia de mi familia. Abrimos un archivo que mi padre dejó guardado durante muchos años y descubrimos algo que necesito que usted vea, no que yo le cuente, porque las palabras pueden distorsionar. Los documentos no». Le hizo una seña a Matías. El joven se acercó a la mesita. Depositó el sobre con cuidado. Lo abrió y empezó a sacar, uno por uno, los documentos que él y su tío habían organizado durante el vuelo de regreso. Los recortes de prensa árabes. Las cartas de don Tarik dirigidas a abogados internacionales. Los informes financieros que demostraban las transferencias sospechosas de don Casimiro Beltrán Roca durante el período del escándalo. Y al final, con un cuidado casi religioso, Matías sacó la carta sellada que don Tarik había dejado para su hijo. «Doña Soraya», dijo el jeque, «esta carta es la última que mi padre escribió antes de fallecer. Está dirigida a mí, pero el contenido le pertenece a usted tanto como a mí. Quiero que la lea. Aquí, conmigo presente. Porque mi padre escribió estas líneas pensando en este momento exacto, aunque ni él ni yo supiéramos cuándo iba a llegar». Le pasó la carta a Soraya. Las manos de Soraya temblaron al recibirla. Reconoció el papel, el mismo tipo de papel que su propio padre había usado para sus correspondencias formales. Reconoció el sello de cera, todavía adherido al borde, partido por el medio. Y cuando empezó a leer, las palabras de don Tarik al-Saadi
Le entraron por los ojos y le salieron por el alma. Leyó la carta entera, en silencio. Cuando terminó, no dijo nada. Solo dejó la carta sobre el regazo. Y se llevó las dos manos a la cara, como quien necesita cubrirse los ojos para procesar algo que es demasiado grande para mirar de frente. Doña Soraya, ella levantó una mano. Le pidió un momento. El jeque entendió. Esperó. Cuando Soraya finalmente bajó las manos del rostro, tenía los ojos enrojecidos, pero la mirada clara. Su padre intentó encontrarnos. Durante años. Sí, doña Soraya. Intentó. No lo logró. Y mi madre, la voz de Soraya se quebró. Mi madre tomó una decisión que evitó que él lo lograra, para protegerlo a él y a su familia. El jeque se inclinó hacia adelante. ¿Cómo dice, doña Soraya? Soraya tomó aire. Se levantó del sillón. Caminó hasta el cuarto donde tenía las cartas de su padre y de su madre. Volvió con el sobre que contenía la nota de Yasmina Hadid de Mendoza, aquella nota que explicaba por qué la carta de don Alfonso a don Tarik nunca había sido enviada. Le entregó el papel al jeque. Khalid bin Tarik al-Sadi leyó la nota de Yasmina. Y el silencio que siguió fue, para él, el silencio más pesado de toda su vida adulta. Su madre, murmuró. Su madre, doña Soraya, decidió cargar sola con la verdad para que mi familia no fuera arrastrada al naufragio, sin conocernos, sin haber recibido nunca de nosotros más que el cariño que mi padre tenía por el suyo. Sí, su excelencia. El jeque se pasó la mano por la cara. Cuando volvió a hablar, su voz no era ya la voz del jefe de delegación. Era la voz de un hombre que entendía que estaba en deuda con dos personas que él nunca había llegado a conocer. Doña Soraya, mi padre, en su carta, me pidió que pagara una deuda que él no había alcanzado a pagar. Yo creía que esa deuda era una cuestión de dinero, de una compensación. Ahora me doy cuenta de que la deuda es mucho más grande, y mucho más pequeña al mismo tiempo. Mucho más grande, porque tiene que ver con el nombre de su padre, con la dignidad de su madre, con la vida que usted tuvo que reconstruir desde la nada. Mucho más pequeña, porque empieza por una sola cosa muy concreta: limpiar el nombre de don Alfonso Mendoza Ortuño en público, en los mismos círculos donde fue destruido. Soraya cerró los ojos. Esa frase, dicha por aquel hombre, en aquel pequeño salón de pensión, fue la frase que cerró un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. La frase que su madre Yasmina había soñado escuchar y nunca había escuchado. La frase que su padre Alfonso había muerto sin recibir. Su excelencia. Hoy mismo tengo una reunión con un periodista, un hombre joven, serio, que se llama Sebastián Iturbe Naranjo. Vino a verme hace pocos días. Me ofreció publicar la historia con respeto. Yo le puse dos condiciones, pero todavía no le di mi sí definitivo. Iba a darle el sí esta tarde. ¿Y ahora?, preguntó el jeque. Ahora, su excelencia, las cosas cambian. Porque si yo voy a hablar con él, quiero hablar con todo. No solo con mi historia, también con los documentos que su padre dejó. También con la evidencia de don Casimiro Beltrán. Y para eso, su excelencia, necesito su autorización, porque esos papeles los guardó su padre, no los míos. El jeque miró a su sobrino. Matías asintió con la cabeza, con una firmeza que daba gusto ver en alguien tan joven. Doña Soraya, respondió el jeque, esos papeles son suyos desde hoy. Hagan ustedes con el periodista lo que considere correcto. Y permítame agregarle una cosa más. Dígame, quisiera estar presente en esa reunión, no para imponer mi voz, para acompañar la suya, para que el mundo entienda que la familia Al-Saadi no solo no se opone a esta verdad, sino que la respalda públicamente. Mi padre estaría orgulloso, y yo, doña Soraya, me ganaría a sí mismo el derecho de mirar mañana a mi propio espejo sin avergonzarme. Soraya lo miró durante un largo segundo, y por primera vez desde aquella noche en el salón de gala, le sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, hermosa, la sonrisa de las mujeres que han esperado mucho. Acepto su acompañamiento, su excelencia, con una condición, la que usted diga, que entre a esa cafetería como entró a esta pensión, sin séquito, sin cámaras propias, sin protocolo, como un hombre que va a contar la verdad, no como un jeque que va a hacer una concesión. El jeque inclinó la cabeza con un respeto que era, por primera vez en su vida, completamente sincero. Así será, doña Soraya,
Doña Remedios entró al salón con una bandeja con 4 tazas de café. Las depositó sobre la mesita. Miró al jeque. Le sonrió con esa picardía de las viejas que ya no le tienen miedo a nadie. Su Excelencia, tómese el café antes de que se enfríe. Que en esta casa el café se respeta tanto como las visitas. El jeque rió. Y aquella risa, suelta, sin armadura, sin protocolo, fue la primera risa real que él se permitía desde hacía días. Tomó la taza, bebió, y dijo, con un asentimiento de gratitud: «Señora, este es el café más merecido que he tomado en años». Aquella tarde, en la cafetería del barrio antiguo, Sebastián Iturbe Naranjo llegó puntual al encuentro. Había elegido una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Había llevado su libreta, una pequeña grabadora de mano, y la disposición humilde de los periodistas que entienden que están a punto de recibir algo que no merecen. Cuando vio entrar a Soraya por la puerta de la cafetería, se levantó de su silla. Pero la sorpresa le subió a la cara cuando, detrás de Soraya, entraron también otros 2 hombres, uno joven, con un sobre grueso bajo el brazo, y otro mayor, vestido con sobriedad, pero con una presencia que Sebastián reconoció enseguida. El jeque Khalid bin Tariq al-Saadi. Sebastián tragó saliva, pero no se descompuso. Estiró la mano. Saludó primero a Soraya, después al jeque, después al sobrino. Y se sentaron los 4 alrededor de la mesa pequeña de madera oscura. «Doña Soraya», empezó Sebastián con la voz contenida. No esperaba esta compañía, pero la respeto profundamente. «Sebastián», respondió Soraya, «quiero presentarle al jeque Khalid bin Tariq al-Saadi y a su sobrino Matías Reverón Salas. La historia que usted me ofreció publicar no es solo mía, es de mi padre. Y tiene una raíz que cruza 2 continentes, 2 generaciones, y una amistad antigua que nunca fue destruida del todo. Ellos están aquí para acompañarme y para entregarle, con mi consentimiento, los documentos que necesitamos que el mundo conozca». Sebastián abrió la libreta, encendió la grabadora con permiso de los presentes, y durante las siguientes 3 horas, en aquella cafetería del barrio antiguo, los 4 reconstruyeron pieza por pieza una historia que se había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. Soraya habló de su padre, de su carrera, de su honra, de su caída. Habló de su madre, de la enfermedad, de la promesa de no olvidar quién era. Habló de los años de silencio, de los empleos humildes, del Hotel Gran Levante. Habló del incidente del salón sin rencor, sin dramatismo, con la calma de quien ya ha cerrado el capítulo de la rabia y ha abierto el capítulo de la verdad. El jeque habló del padre que él había decepcionado por décadas sin saberlo, de la caja de archivos, de la carta que había leído, de la deuda heredada, y habló también, con honestidad dolorosa, del hombre que él había sido en aquel salón, sin defensas, sin minimizar, asumiendo cada palabra que había dicho. Matías habló de la generación que viene, de la responsabilidad de reparar lo que las generaciones anteriores dejaron sin reparar, de su búsqueda en los archivos, del descubrimiento de la conexión Casimiro-Beltrán. Sebastián escribía, tomaba notas, hacía preguntas precisas, respetuosas, profundas. Y en algún momento de aquella tarde, cuando ya las tazas de café estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en franjas doradas, levantó la mirada de su libreta y dijo: «Doña Soraya, Su Excelencia, Matías, ustedes me han dado esta tarde la historia más importante que voy a publicar en toda mi carrera. Yo la voy a contar con el respeto que se merece. Y la voy a contar con todos los nombres en su sitio. Don Alfonso, doña Yasmina, don Tariq, don Casimiro Beltrán, cada uno donde le corresponde». «Una pregunta, Sebastián», dijo Soraya. «¿Cuándo publica?» «Yo necesitaría algunos días para verificar cada documento, contactar fuentes secundarias, asegurarme de que ninguna pieza pueda ser cuestionada después. Pero si trabajamos rápido, podríamos tener la primera entrega lista en pocos días». «Hágalo, Sebastián». El periodista asintió con una solemnidad casi sacramental. Pero antes de que se pudieran levantar de la mesa, el celular de Matías sonó. El joven miró la pantalla. Frunció el ceño. «Tío, es Hamza al-Bakri, el administrador de la residencia». El jeque le hizo una seña para que atendiera. Matías atendió.
Habló brevemente en árabe. Su rostro se fue poniendo serio. Cuando colgó, se giró hacia los presentes con una expresión que mezclaba urgencia y algo muy parecido a la furia controlada. «Tío, don Casimiro Beltrán Roca acaba de llegar a la residencia familiar pidiendo verte, sin avisar, sin cita. Hamza dice que parece nervioso». El jeque cerró los ojos, apretó los puños sobre la mesa. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada tenía la firmeza de los hombres que han entendido que la batalla ya no se está librando solo en el pasado, sino también en el presente. «Sobrino, Sebastián, doña Soraya, parece que el zorro ha olido la trampa». Soraya levantó la mirada, y por primera vez en aquella tarde, en su rostro apareció una sombra, no de miedo, de entendimiento. «Lo sabe. Don Casimiro sabe que ustedes estuvieron en la residencia. Sabe que algo está pasando. Probablemente, doña Soraya. Y eso significa una cosa, que tenemos que movernos rápido, más rápido de lo que pensábamos». Sebastián cerró su libreta. Miró a los tres. «Doña Soraya, si me permiten, voy a empezar a redactar esta misma noche. La primera entrega no puede esperar a don Casimiro. Tiene que adelantársele». Soraya lo miró. Después miró al jeque. Después a Matías. Y los tres se asintieron con una sola expresión silenciosa. La verdad había estado esperando durante demasiados años para volver a esperar. El automóvil cruzó las puertas de hierro forjado de la residencia Al-Saadi, a una velocidad que el chofer rara vez se permitía. Adentro, el jeque Khalid bin Tariq Al-Saadi, su sobrino Matías Reverón Salas, y en el último asiento, un Sebastián Iturbe Naranjo silencioso con la libreta firme entre las manos, viajaban con la tensión callada de quienes saben que están entrando a una conversación que va a definir muchas cosas. Soraya Mendoza Hadid se había quedado atrás, por decisión propia. El jeque se lo había pedido con una franqueza que la honraba. «Doña Soraya, este hombre vino a buscarme a mí, que se encuentre conmigo, y que entienda, antes de cualquier cosa, que en mi casa ya no manda el silencio que él aprovechó durante años». Soraya había aceptado quedarse en la cafetería con doña Remedios, esperando los resultados. Pero antes de que partieran, le había puesto al jeque una mano sobre el brazo y le había dicho una sola frase en árabe culto. «Cuídese, su excelencia. La verdad protege a quien la dice, pero los hombres como él no se rinden fácil». El jeque había asentido con respeto. Ahora, al bajar del automóvil, Hamza al-Bakri, el administrador de la residencia, los esperaba en la entrada principal. Su rostro estaba serio, casi grave. «Su excelencia, el señor Beltrán está en el salón principal. Lleva más de una hora esperando. Pidió té en 3 ocasiones. Le hemos llevado agua. Está alterado». «Bien hecho, Hamza. Que un hombre como él se incomode un poco antes de hablar conmigo es lo justo. ¿Algo más?» «Sí, su excelencia. Vino acompañado de un abogado». El jeque sonrió apenas. Una sonrisa que no era de alegría, sino de confirmación. «Por supuesto que vino con un abogado. Hamza, que el abogado se quede en el vestíbulo. Don Casimiro va a hablar conmigo solo. Esta no es una negociación de papeles, es una conversación de hombres. Y los hombres, cuando se sientan a hablar de la verdad, no necesitan abogados, necesitan vergüenza». Hamza inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa propia. Adoraba al jeque cuando hablaba así. Entraron al salón principal. Don Casimiro Beltrán Roca, el responsable del escándalo que destruyó a la familia Mendoza, ex colega del padre de Soraya, hombre que prosperó sobre la ruina ajena, estaba de pie junto a una de las ventanas. Vestía un traje impecable y sostenía una taza de té sin haberlo probado. Cuando vio entrar al jeque acompañado de su sobrino y de un tercer hombre con una libreta, su rostro empezó a perder el color de manera lenta pero visible. «Khalid, querido amigo, qué alegría verte. Vine apenas me enteré de que habías vuelto del viaje». El jeque no le devolvió el saludo. Se sentó en uno de los sillones. Le hizo una seña a Sebastián para que se sentara cerca de él, libreta en mano, grabadora apagada por el momento. Matías se ubicó de pie, junto a la chimenea, observándolo todo. «Casimiro, antes de que digas una palabra más, necesito que entiendas 2 cosas. La primera, el hombre que ves a mi lado se llama Sebastián Iturbe Naranjo. Es periodista. Está aquí con mi autorización expresa. Cualquier cosa que tú digas a partir de este momento puede ser citada por él en la pieza que está preparando.
Si no aceptas estas condiciones, eres libre de retirarte ahora. Don Casimiro Beltrán abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Khalid, esto es muy poco amistoso. Llevamos años trabajando juntos. ¿Desde cuándo me recibes con un periodista al lado? Desde que descubrí, Casimiro, que el negocio que compartimos durante todos estos años fue construido sobre la destrucción de un hombre íntegro. La segunda cosa que necesito que entiendas es esta. Mi padre, don Tariq al-Saadi, sospechó de ti durante muchos años. Sospechó tanto, Casimiro, que dejó un dossier completo con tu nombre escrito en cada página. El silencio que siguió fue tan denso que Sebastián, sin ser preguntado, encendió discretamente la grabadora. Don Casimiro se sentó, despacio, como quien siente que las piernas le pesan más que de costumbre. Khalid, yo no sé de qué dossier me hablas, pero estoy seguro de que cualquier malentendido lo podemos resolver. Tu padre fue un gran hombre. Si guardó papeles de la época, seguramente tienen explicaciones que ahora se han perdido. Yo te puedo ayudar a entenderlos. Casimiro, no me hables como si yo fuera tonto. Mi padre no guardaba papeles de la época. Mi padre guardaba documentos firmados, transferencias bancarias rastreables, cartas dirigidas a abogados internacionales. Y todo eso, Casimiro, está hoy en manos de este periodista y de la hija de Alfonso Mendoza Ortuño. Don Casimiro palideció hasta el límite de lo humano. ¿La hija de Alfonso? Sí, la encontré, Casimiro. O mejor dicho, la vida me la puso enfrente para que yo entendiera, demasiado tarde, lo que mi propio padre no había alcanzado a resolver. Esa mujer estuvo trabajando como mesera durante años en un hotel de esta capital, mientras tú prosperabas con contratos que pertenecían a su padre. Don Casimiro se llevó una mano al pecho. Empezó a hablar más rápido, con un tono que ya no era el de la cordialidad de siempre. Khalid, Alfonso era un hombre talentoso pero descuidado. Él cometió errores que yo no pude evitar. Si su nombre se manchó, fue por sus propias decisiones, no por las mías. Y si yo después asumí algunos contratos, fue porque la institución no podía quedarse paralizada. Alguien tenía que continuar el trabajo. Casimiro, Sebastián, por favor, lee al señor Beltrán el primer documento del dossier. Sebastián abrió su libreta. Sacó una copia impresa que Matías le había facilitado durante el trayecto. Empezó a leer en voz alta una transferencia bancaria fechada precisamente en el período del escándalo, en la que aparecía el nombre de don Casimiro Beltrán Roca, como beneficiario de fondos provenientes de un consorcio europeo. Fondos que habían sido desviados desde una cuenta institucional, a la que solo tenía acceso un grupo muy reducido de funcionarios de gabinete. Entre ese grupo, don Alfonso Mendoza Ortuño aparecía como firmante autorizado, pero la firma que validaba la transferencia, según el peritaje contemporáneo guardado por don Tariq, no coincidía con la caligrafía habitual de don Alfonso. Era una firma falsificada. Cuando Sebastián terminó de leer, el silencio en el salón fue absoluto. Casimiro. Mi padre encargó un peritaje de esa firma a un especialista internacional. Tengo el informe. Tengo el nombre del especialista. Tengo el sello oficial del peritaje. ¿Quieres seguir hablando de los descuidos de Alfonso? Don Casimiro Beltrán intentó levantarse. Volvió a sentarse. Sus manos temblaban tanto que la taza de té se derramó parcialmente sobre el platillo. Khalid, yo necesito hablar con mi abogado. Tu abogado está en el vestíbulo, Casimiro, y va a seguir allí hasta que tú decidas si quieres irte de mi casa por la puerta de adelante o por la puerta de atrás. Yo te voy a dar una sola oportunidad. Una sola. De salir de esto con menos vergüenza de la que mereces. ¿Qué oportunidad? Que confieses por escrito. Hoy. Aquí mismo. Que reconozcas tu papel en el caso Mendoza, que pidas perdón a la familia, que devuelvas voluntariamente lo que está documentado como apropiado de manera irregular durante todos estos años. Y a cambio, Casimiro, yo te garantizo que el periodista que está aquí va a publicar tu confesión sin agravarla. La justicia hará lo que tenga que hacer después, pero al menos no entrarás a la historia como un cobarde que negó hasta el último día. Don Casimiro Beltrán bajó la cabeza. Por un larguísimo minuto, no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz salió rota. Khalid, si yo hago eso, lo pierdo todo. Casimiro, tú perdiste todo el día que fabricaste esa firma. Llevas décadas aparentando algo que dejó de ser tuyo.
Lo único que te queda por elegir es cómo termina el aparentar. A esa misma hora, en la cafetería del barrio antiguo, Soraya y doña Remedios esperaban con 2 tazas de café ya frías. Soraya tenía sobre la mesa, junto a su mano, la pequeña medalla de plata que durante años había llevado debajo del uniforme. La había sacado por primera vez en años. La inscripción en árabe, sabr, paciencia, brillaba bajo la luz de la cafetería. «Hija», dijo doña Remedios, «esa medalla la apretaba usted siempre cuando creía que yo no la veía. Era de mi madre, doña Remedios. Me la puso al cuello cuando yo era joven, y me dijo, «Hija, la paciencia no es resignación, es saber esperar el momento exacto en que la verdad por fin tiene oídos». Y hoy esa verdad tiene oídos, hija. Hoy, doña Remedios, hoy creo que sí. En ese instante, el teléfono de Soraya vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sebastián. «Doña Soraya, confesión por escrito en mis manos. Don Casimiro firmó. Su Excelencia y Matías están bien. Me dirijo a la redacción para empezar la primera entrega. Si todo sale como pienso, mañana antes del mediodía el nombre de su padre va a empezar a ser limpiado en público. Sebastián». Soraya leyó el mensaje. Lo leyó otra vez. Y por primera vez desde aquella noche del salón, lloró sin poder contenerse. Doña Remedios le agarró la mano por encima de la mesa. «Hija, su papá hoy también se levantó del cielo». Aquella misma noche, mientras Sebastián escribía en la redacción de su medio digital, hizo una llamada que él consideraba indispensable. Marcó el número de un hombre maduro de origen libanés cuyo testimonio iba a darle al artículo el peso académico que necesitaba para que nadie pudiera cuestionar la legitimidad de la historia. Yusuf Salim al-Mansur, el traductor oficial de la delegación, atendió al primer tono. «Señor al-Mansur, soy Sebastián Iturbe. Le robo 5 minutos». «Señor Iturbe», lo esperaba. Sebastián le explicó brevemente lo que estaba publicando. Le pidió un testimonio que confirmara, ante el lector, el nivel de árabe culto que Soraya había demostrado en el salón. Yusuf no dudó. «Señor Iturbe, escriba lo siguiente. El árabe que pronunció la señora Mendoza Hadid esa noche en el Hotel Gran Levante no es un árabe que se aprende en cursos turísticos. Es un árabe formado en aulas universitarias clásicas, con un sotaque que en mi profesión solo he encontrado en académicos de la mejor tradición. La señora Mendoza Hadid no es una mesera que aprendió frases sueltas. Es una intelectual que la vida obligó a guardar el silencio durante años, y aquella noche, ese silencio se levantó. Sebastián anotó cada palabra. Cuando terminó, apenas pudo agradecerle. «Señor al-Mansur, su testimonio cierra el artículo. Señor Iturbe, mi testimonio le hace justicia a la verdad, no a mí». Cuando Sebastián terminó de escribir, ya cerca del amanecer, releyó la pieza una sola vez. Después la envió al editor jefe con una nota breve. «Esta historia hay que publicarla mañana al mediodía. No antes, no después. Mañana al mediodía». El editor jefe, un hombre de muchos años en el oficio, leyó el artículo entero. Cuando terminó, le respondió a Sebastián con una sola línea. «Sebastián, esta es la pieza que justifica todo lo que hacemos. Mañana al mediodía sale». A la mañana siguiente, Soraya Mendoza Hadid se vistió con el mismo uniforme de siempre. Caminó al Hotel Gran Levante. Saludó a doña Encarnación con una inclinación de cabeza. Empezó su jornada en el comedor de huéspedes especiales del piso superior, como cualquier otro día. Pero a las 12 del mediodía en punto, los teléfonos de medio mundo empezaron a iluminarse al mismo tiempo. Notificaciones, compartidos, comentarios. El artículo de Sebastián Iturbe Naranjo había sido publicado y se titulaba simplemente «La mesera que respondió en árabe. La verdad sobre don Alfonso Mendoza Ortuño». A las 12 del mediodía, en el comedor de huéspedes especiales del piso superior del Hotel Gran Levante, Soraya Mendoza Hadid estaba supervisando el montaje de las mesas para el almuerzo, cuando notó que algo extraño empezaba a ocurrir alrededor de ella. Los teléfonos de los meseros vibraban casi al unísono. Una de las muchachas del servicio dejó caer una servilleta de algodón al suelo y se llevó la mano a la boca al leer su pantalla. Otro mesero se apoyó contra el respaldo de una silla, con los ojos brillando. Doña Encarnación Lobo Aguirre cruzó el salón con paso firme, con el teléfono propio en una mano y un pañuelo de tela en la otra. «Doña Soraya,
Venga conmigo, por favor. Soraya la siguió hasta la pequeña sala adyacente al comedor. Doña Encarnación cerró la puerta. Le tendió el teléfono. Lea, doña Soraya. Lea. Soraya tomó el teléfono. Sobre la pantalla brillaba el titular del medio digital donde trabajaba Sebastián Iturbe Naranjo. La mesera que respondió en árabe: la verdad sobre don Alfonso Mendoza Ortuño. Y debajo, el artículo completo, con cada nombre en su sitio. Don Alfonso. Doña Yasmina. Don Tarik Al-Saadi. Don Casimiro Beltrán Roca. Y al pie de la pieza, transcrita íntegramente, la confesión firmada por don Casimiro la tarde anterior. Soraya leyó el artículo en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada hacia su supervisora. Doña Encarnación la abrazó, sin protocolo, sin pedir permiso, como se abraza a una hija después de una espera de muchos años. Doña Soraya. El nombre de su padre acaba de ser pronunciado con respeto en miles de pantallas al mismo tiempo. Vaya a casa, hija. Hoy no trabaja más. Pero doña Encarnación, el almuerzo... Doña Soraya. Hoy el almuerzo lo sirvo yo. Vaya con su madre. Vaya con su padre. Aunque no estén físicamente, vaya a estar con ellos. Soraya asintió sin palabras. Salió del hotel por la puerta de servicio, como había salido tantas veces. Pero esta vez, el aire de la calle no le pareció el mismo. La ciudad entera parecía tener otra textura, como si después de años de respirar aire prestado, finalmente respirara el aire que le pertenecía. Aquella tarde, en la pequeña iglesia de San Felipe del Camino, el padre Aurelio Castaño Quiroga celebró una misa que no había estado en el calendario de la parroquia. Una misa convocada por él mismo, sin avisar a casi nadie, desde el momento en que leyó el artículo en el periódico digital esa mañana. Una misa por el descanso eterno de don Alfonso Mendoza Ortuño y de doña Yasmina Hadid de Mendoza, después de muchos años de no haber podido nombrarlos en voz alta como merecían. Cuando Soraya entró a la iglesia, llevando en la mano un ramo pequeño de flores blancas, encontró un lugar más lleno de lo que esperaba. Doña Remedios Cantú Vega ya estaba en la primera fila, con un pañuelo apretado entre los dedos. Doña Encarnación Lobo Aguirre había llegado también, todavía con el uniforme de jefa del salón. Y en el ala izquierda de la nave, sentados con respeto, estaban el jeque Khalid bin Tarik Al-Saadi, su sobrino Matías Reverón Salas, y a unos pasos de ellos, Yusuf Salim Al-Mansur, el traductor que aquella noche del salón había sido el primero en reconocer públicamente quién era Soraya. Sebastián Iturbe Naranjo se había ubicado al fondo, sin libreta, sin grabadora. Esta vez había venido como invitado, no como periodista. El padre Aurelio leyó la homilía con voz cansada pero clara. Habló de los nombres que el mundo había manchado y que la verdad, paciente, había vuelto a poner en su sitio. Habló de Yasmina, esa mujer de origen árabe que enseñó a su hija a callar con dignidad y a hablar en el momento exacto. Habló de Alfonso, ese diplomático que había muerto sin saber que su mejor amigo, al otro lado del mundo, había dejado un dossier guardado durante décadas para que algún día su nombre fuera limpiado. Y habló, finalmente, de Soraya. Hijos míos, la fe nos enseña que ningún sacrificio hecho con amor se pierde para siempre, que a veces la justicia tarda más de lo que nuestros corazones aguantan, pero llega cuando uno ya casi no la espera. Llega por la boca de una mesera que un día decidió que el silencio que la había protegido durante años ya no le servía. Y llega también por las manos de un hombre poderoso que tuvo el coraje de avergonzarse de sí mismo. Demos gracias por los dos, por los que callaron por amor y por los que hablaron por justicia. Soraya, en la primera fila, sostenía la pequeña medalla de plata de su madre apretada contra el pecho. Las lágrimas le caían sin que se molestara en secarlas. A su lado, doña Remedios le pasó un brazo por los hombros. Y al fondo de la iglesia, el jeque Khalid bin Tarik Al-Saadi inclinó la cabeza no en dirección al altar, sino en dirección a Soraya, en un reconocimiento que ya no necesitaba palabras. A la salida de la misa, en el atrio de la pequeña iglesia, Matías Reverón Salas se acercó a Soraya con un sobre delgado en las manos. Doña Soraya, mi tío y yo queremos entregarle algo. No es una compensación, porque su historia no se compensa.
Es la devolución de algo que siempre debió haber estado en su familia. Soraya tomó el sobre. Adentro había un solo documento, la escrituración a su nombre de un pequeño departamento en una zona tranquila de la capital. No una mansión, no un palacio, un hogar digno, modesto, suficiente, acompañado de una carta breve, escrita a mano por el jeque, que decía simplemente: Doña Soraya, mi padre don Tarik al-Saadi vivió durante años con la culpa de no haber alcanzado a darle a su amigo Alfonso una casa donde envejecer en paz. Esa casa nunca pudo ser entregada. Permítame, en nombre de mi padre, entregársela a usted, para que tenga por fin un techo que le pertenezca. Khalid. Soraya levantó la mirada. El jeque estaba a unos pasos, acompañado de Matías. No esperaba agradecimientos. No esperaba dramatismo. Esperaba solamente que ella aceptara. Su excelencia, acepto, pero con una condición. La que usted diga, doña Soraya. Que en ese departamento, sobre la pared principal, yo pueda colgar 2 retratos. Uno de mi padre Alfonso, otro de su padre don Tarik, para que las 2 amistades vuelvan a estar juntas, en una casa que finalmente se construye sobre la verdad. El jeque sonrió. Por primera vez desde que Soraya lo conocía, fue una sonrisa que llegó a los ojos. Que así sea, doña Soraya. Tiempo después, ya entrada otra estación del año, Soraya Mendoza Hadid había dejado el Hotel Gran Levante. No por resentimiento, sino por una invitación que ella misma jamás se había atrevido a imaginar. Una pequeña fundación cultural binacional, financiada en parte por la familia al-Saadi y en parte por un grupo de instituciones académicas locales, había sido creada en honor a don Alfonso Mendoza Ortuño y a doña Yasmina Hadid de Mendoza. Soraya había sido invitada a dirigirla. Su trabajo consistiría en algo que le devolvía a ella, por fin, el lugar para el que había sido formada décadas atrás: enseñar, traducir y construir puentes entre las 2 culturas que corrían por sus venas. Doña Remedios Cantú Vega, ya muy entrada en años, rechazó mudarse al departamento nuevo de Soraya, aunque se le ofreció una habitación con vistas. Prefirió quedarse en su pensión, con sus geranios y sus boleros antiguos, pero Soraya pasaba a verla casi a diario, llevándole té y quedándose a tejer un rato con ella en la tarde. Algunas veces, simplemente en silencio. La anciana decía que esos silencios la mantenían viva más que cualquier medicina. Doña Encarnación Lobo Aguirre fue ascendida a directora general de salones del Hotel Gran Levante. En su nueva oficina, sobre el escritorio, mantuvo siempre una pequeña fotografía enmarcada de aquel comedor donde Soraya había trabajado, con una nota escrita a mano que decía: «Aquí entendí por primera vez que el verdadero respeto no se exige, se reconoce». Sebastián Iturbe Naranjo recibió una propuesta de un medio internacional de prestigio para sumarse como editor cultural. La aceptó con la condición de que su primera pieza para ese nuevo medio fuera, otra vez, una historia de alguien que el mundo había decidido ignorar. Su carrera, desde aquel artículo, cambió para siempre, pero él decía, cada vez que alguien le preguntaba, que su carrera no había cambiado por mérito suyo. Había cambiado porque una mesera en un salón de gala le había enseñado, sin proponérselo, qué tipo de periodista quería ser. Don Casimiro Beltrán Roca enfrentó las consecuencias civiles de su confesión. Sus contratos fueron auditados, sus bienes fueron revisados, y la suma destinada a reparar a la familia Mendoza, según lo establecieron los procedimientos correspondientes, fue donada por Soraya, en su totalidad, a la fundación que llevaba el nombre de sus padres. Soraya nunca quiso un solo billete del dinero del hombre que destruyó a su padre. Decía que ese dinero, en sus manos, no la enriquecería, la envenenaría. Matías Reverón Salas regresó a Europa para terminar un programa de doctorado, pero seguía viajando regularmente para reunirse con Soraya y con su tío. Se había convertido en el puente afectivo entre los dos, y empezaba a pensar, en silencio, que cuando terminara su doctorado, le gustaría sumarse formalmente a la fundación. El jeque Khalid bin Tarik al-Saadi se retiró progresivamente de las primeras filas del consorcio comercial de su familia. Le pasó la conducción a un grupo joven liderado por Matías, y se dedicó, en sus últimos años de vida activa, a viajar por las regiones del Golfo donando bibliotecas a escuelas humildes.
Cada biblioteca llevaba una placa de bronce con 2 nombres grabados: Tariq al-Saadi y Alfonso Mendoza Ortuño, lado a lado, como debió haber sido siempre. Una mañana, en la capital, en la pequeña terraza del departamento que ahora era su hogar, Soraya regaba 2 plantas de albahaca en la baranda. Sobre la pared interior del salón, los 2 retratos colgaban juntos, exactamente como ella había pedido. Su padre Alfonso, joven, con la sonrisa serena de los hombres íntegros. Don Tariq al-Saadi, de pie junto a una palmera, con la dignidad de los amigos que esperan medio siglo para volver a encontrarse. Soraya bebió su café, tomó la pequeña medalla de plata de su madre entre los dedos. Leyó otra vez la palabra grabada: sabr, paciencia. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sin necesidad de doña Remedios al lado, sin necesidad de cartas, sin necesidad de un periodista con libreta, lo dijo en voz alta, mirando los 2 retratos: mamá, papá, don Tariq, misión cumplida. Sonrió y guardó la medalla en su lugar. Hay quienes creen que la dignidad se compra con tarjetas, se hereda con apellidos, o se viste con telas que cuestan lo que un mesero gana en un año. Hay quienes creen que el idioma del poder es un escudo que protege a los poderosos cuando hablan de los humildes en voz baja. Hay quienes creen que servir copas significa no entender lo que se sirve. La historia de Soraya Mendoza Hadid existe para enseñarnos lo contrario. La dignidad no se compra. Se cultiva en los años más oscuros, cuando nadie te mira, cuando nadie te aplaude, cuando nadie sabe quién fuiste antes de la caída. Y un día, cuando alguien se atreve a humillarte creyendo que estás indefensa, la dignidad sale por tu boca con la fuerza tranquila de toda una vida que nunca dejó de saber quién era. Los que humillan creyendo que el idioma los protege, se olvidan siempre de la misma cosa. Hay mujeres que escuchan en silencio durante años, no porque no entiendan, sino porque entienden demasiado. Y cuando esas mujeres, por fin, deciden hablar, no necesitan levantar la voz. Solo necesitan responder, y el mundo entero, sin saber por qué, contiene el aliento.